Ave María Purísima, buenas tardes queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a esta catequesis de la Divina Misericordia. En esta semana en la que estamos hablando de la hora de la misericordia, profundizando en este misterio, en este don de Dios para estos tiempos, que es su pedido de acompañarlo a Él en su dolorosa pasión a las 3 de la tarde, la hora de nuestra redención. Hoy vamos a hablar específicamente de qué podemos pedir en la hora de la misericordia, dada la promesa de nuestro Señor tan generosa de dar todo lo que le pidan al alma que lo acompañe a esa hora. Como dice la promesa de Jesús en el numeral 1320, a esa hora nada le será negado al alma que me lo pida por los méritos de mi pasión. Nada le será negado al alma. Bueno, ¿qué pedir entonces en esa hora? Y en primer lugar, siempre, como nuestro Señor nos enseña a pedir, es que se haga su voluntad. Evidentemente nunca obtendremos nada de Dios que no sea su voluntad. De nada nos sirve pedir algo como queriendo forzar la voluntad de Dios. En todo caso, siempre tenemos que, en el corazón, en lo más profundo del corazón, aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo que nos obtiene todo de Dios. Todo lo que realmente necesitamos, lo que el Padre ve como necesario para nosotros, lo obtenemos si tenemos el corazón dispuesto a recibir su voluntad. Bueno, y dentro de la voluntad de Dios, aquello que hay que pedir, sobre todo es lo esencial de esta devoción, y ustedes devotos de la Divina Misericordia, en la hora de la misericordia lo que hay que pedir en primer lugar es poder ser realmente un testigo de la misericordia de Dios. Un buen devoto de la Divina Misericordia. Y un buen devoto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debe pedir? Poder adorar en todo tiempo, en todo momento, la bondad divina, la misericordia de Dios. Señor, estoy en un sufrimiento, estoy llevando esta enfermedad, este dolor, esta situación familiar, esta situación personal. Te pido que se haga tu voluntad, y si es tu voluntad que esta situación se solucione para el bien de nuestra alma, la salvación eterna, te lo pido. Pero sobre todo te pido, Señor, enséñame a adorar tu bondad, a adorar tu misericordia, en medio de esta circunstancia. Aunque me toca llevar la cruz, enséñame, cargando la cruz, a adorar tu bondad. Esto es fundamental porque es lo esencial de la Divina Misericordia. ¿De qué me serviría a veces pedir un bien material? Trabajo, salud, dinero, o sentimientos, recomposiciones sentimentales. Sí, en el fondo no confío en la bondad de Dios, no creo en Él. El Señor no es un cajero automático donde depende de la tarjeta y la clave que yo manejo y yo pongo, voy a obtener cosas. No hay una relación comercial con Dios. Entonces, la Divina Misericordia nos viene a poner en la relación más profunda con Dios, que es adorar su bondad. Y ese es el testimonio que necesita hoy la humanidad, que cada uno de ustedes sea testimonio de la voluntad de Dios y de la bondad de Dios. De la bondad de Dios. Hagamos un examen durante el día. Cuando uno se levanta, ¿confía en la bondad de Dios? O lo primero que uno hace a veces es ya entrar en las preocupaciones, la situación económica, social o sanitaria en la que vivimos. O cuando rezamos, se diluye nuestro pensamiento en 1000 preocupaciones justo en ese momento de la oración. O hacemos un pequeño esfuerzo en confiar en la bondad de Dios. A ver, cuando recibimos una agresión de palabra, el marido, la esposa, los hijos, los nietos, los vecinos, ¿confío en la bondad de Dios? ¿O mi lengua devuelve el mal por el mal recibido? Y eso sería muy bueno hacer un examen de cómo utilizo mi lengua, si realmente mis labios proclaman la bondad de Dios, perdonando, consolando, llevando el bien, aún en medio de una situación muy dolorosa de miedo, pánico, incertidumbre, que se ha prolongado por tanto tiempo en la cuestión sanitaria nacional y mundial. Este es el tiempo para poner a prueba nuestra devoción a la Divina Misericordia.
Este es el tiempo en el que tenemos que aprender a adorar la bondad de Dios. No pidamos otra cosa en primer lugar. Señor, enséñame a ser un buen devoto de tu amor, a adorar tu misericordia aún en la cruz. El Señor cuenta con ustedes. Y eso es lo primero que hay que pedir, porque es lo primero que Dios quiere darnos. Es lo que nos pide en la divina misericordia. Sumergirnos en su misericordia, en su bondad a la hora de la misericordia, para aprender nosotros cómo es la bondad de Dios y adorarla, adorar la bondad de Dios que se crucificó por amor a mí. Eso es lo primero que hay que pedir, queridos hermanos, en la hora de la misericordia. Y después hay pedidos muy concretos: saber llevar la cruz. Saber llevar la cruz. Señor, enséñame a llevar la cruz. Estoy en esta situación económica, estoy en esta situación familiar, social. Hay una gran incertidumbre y angustia personal. Me siento mal cada vez que me levanto. Al dormirme, no sé si mañana qué va a pasar. Qué incertidumbre y qué dolor. No sabemos qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con mi familia, mis hijos, mis nietos? Con ese dolor, transformémoslo en cruz. Transformar ese dolor en cruz, si no va a ser peor. Si no será una carga insoportable. Ayudemos al Señor a cargar nuestra cruz, en todo caso, porque es el Señor el primero que sufre el estado de iniquidad en el que vive nuestra humanidad. Ayudemos, soportemos ese dolor como quien lleva la cruz de Cristo, como quien ayuda a Cristo a llevar mi cruz y la cruz de toda la humanidad pecadora. Transformemos ese dolor en cruz, porque es el único sentido que le podemos dar profundo y realmente utilizar ese dolor para reparar nuestros pecados y los del mundo entero. Para que las personas, muchas personas que están alejadas, por medio de la gracia, de la cruz que he sabido llevar, las personas puedan volver a Dios y encontrar a Dios en medio de este dolor y recibir así consuelo. Ser consolados por un Dios bondadoso. Saber que Dios nos ama pese al dolor y a la miseria que somos. Queridos hermanos, pidamos eso, saber llevar la cruz. Y la cruz también significa en concreto saber afirmarnos en nuestra fe, aún en esta circunstancia. Porque en estos tiempos, en el coronavirus, con toda la situación que vivimos y viviremos, el Jesús en vos confío realmente significa confiar en el Señor. Ya no sale muy fácilmente la frase si uno no confía realmente. En estos momentos de angustia, dolor e incertidumbre, ¿cómo sale de nosotros Jesús en vos confío? No, porque no es una muletilla, no es una cábala, no es una especie de talismán, no. Del profundo del corazón, Jesús en vos confío. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que aún en este tiempo me voy a apoyar en la oración, no descuidaré la oración. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, en medio de estas circunstancias ya no rezamos? O al contrario, usamos el tiempo de oración para tratar de resolver problemas. Pensando a veces qué sería lo mejor que haga fulano de tal, fulano de cual, qué debería hacer yo ante esto, con este dinero, con esta salud, con esta comida, con estos parientes, con estos problemas. Hijos, en este momento es cuanto más tenemos que de corazón acercarnos a la bondad de Dios. Porque ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Si confían en la bondad de Dios, se convertirán en lo que deben ser, en lo que en el Evangelio Jesús le pide a ustedes. Luz del mundo, sal de la tierra. Y eso depende de que seamos fieles a nuestro tiempo de oración. Saber nuevamente descubrir a Dios y que de cada oración podamos decir: hemos escuchado el suave murmullo de una voz de Dios que me enseña a ser mejor, que me enseña a ser paciente, que me enseña a confiar en Él, que me enseña a glorificar su bondad en la oración. Sin esa luz, cuánta oscuridad en el corazón de ustedes, en el corazón nuestro y en mi familia, en la sociedad. Si no somos luz, si no somos sal, en estos tiempos de coronavirus, de problemas y de grave en la que vivimos y podemos llegar a vivir, si no somos luz, cuánta oscuridad.
Y el Señor ha contado con ustedes, devotos de la Divina Misericordia, para que sean la luz que el mundo necesita, su familia necesita, su cónyuge necesita, sus hijos, sus nietos. Esto es lo primero que hay que pedir, hijos, ser verdaderos devotos de la Divina Misericordia, transformados en el fuego del amor por la oración, no descuidar la oración, aferrarnos más que nunca en la oración, que ningún temor invada el campo santo de nuestro interior, encontramos con Dios. También, queridos hermanos, hay que saber llevar la cruz de nuestros prójimos, y lo haremos cuando aprendamos a encontrar a Cristo en la hora de la misericordia, quien se da cuenta de lo que Jesús ha sufrido por ti. Si tú te das cuenta de lo que Él ha sufrido por ti, te parecerá nada llevar la cruz de aquel que está al lado tuyo, cerca tuyo. Te parecerá nada. Pero si no entiendes el amor de Cristo derramado en la cruz, te parecerá una carga insoportable aquello que te toca vivir. Así que más que nunca en la hora de la misericordia, Señor, ayúdame a llevar la cruz de mis prójimos, marido, esposa, suegro, suegra, yerno, cuñado, vecinos, hijos, nietos, o uno mismo. A veces somos más difíciles nosotros, y esa es la otra cruz que hay que pedir llevar, la de uno mismo. En esta circunstancia de aislamiento, de cuarentena, la situación económica, a veces salen de nosotros lo peor, pero somos nuestra propia cruz. Por nuestros pecados nosotros somos nuestra propia cruz. En nuestro propio pecado está la penitencia. Hay que sabernos tener paciencia y no aflojar los brazos, no darnos por vencidos. Si he perdido la paciencia, pedir perdón y tener actos de paciencia. Si he hablado mal del otro, hablar bien del otro, pedir perdón o reparar, hablando bien. De la misma manera, si he podido ayudar a alguien y no lo hice por egoísmo, tendré que reparar un bien que no hice, porque es un mal que se generó, haciendo el doble de bien. De ese modo llevamos la cruz de nosotros mismos, reparamos nuestros propios defectos, nuestras destrucciones. Hermanos, somos nuestra propia cruz. Tenemos que pedir en la hora de la misericordia: Señor, enséñame a llevarme a mí mismo como cruz hacia ti, saberme aguantar como tú me aguantaste, y no perder la paciencia, no perder la paz, no perder la esperanza. Esto tenemos que pedir, hermanos, y después, sí, uno tiene siempre las intenciones generales, que en primer lugar hay que rezar por los pecadores. Ten misericordia de nosotros, pecadores, y del mundo entero, porque está alejado de Dios. Pedir por la conversión de los pecadores. Eso es lo primero que tenemos que pedir. No podemos ir a mendigar, en primer lugar, salud física o bienestar material. La conversión de los pecadores, porque en eso estoy yo, cada uno de nosotros. Después de la conversión de los pecadores hay que pedir también por este drama flagelo, el peor de las epidemias, las pandemias, la del aborto. El aborto. ¿Cuántos niños inocentes? Y que hoy es considerado esencial. Hay que pedir mucho en la hora de la misericordia por el aborto, porque uno de los peores dolores que sufrió Cristo en su agonía, desde el huerto de los olivos hasta la cruz, es el aborto. Después sí, por supuesto, pedimos nosotros todos que se acabe esta enfermedad, este coronavirus, pedimos por nuestros familiares, por su salud, por la salvación de las almas de nuestros seres queridos, por nuestro país, por todo el mundo, por nuestros gobernantes, para que no se dejen influenciar y hacer normas que no tienen que ver con el bien común de su país. Queridos hermanos, de qué pedir a la hora de la misericordia hermosa de Jesús, de dárnoslo todo a esa hora, si lo acompañamos como buenos amigos en su momento de mayor dolor. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes, a sus familias, y nos dé fortaleza para seguir adelante y esperanza, abrazados a la divina misericordia. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana, si Dios quiere.